Ha habido un comunicado muy fuerte de Rivadavia primero con respecto al tema del narcotráfico y la política local. Sí. A ver, bueno, particularmente no estaba en Rivadavia, sí, obviamente estuve al tanto y demás, no con lo que puede estar uno en el diario, pero sí conocía la noticia, pues la noticia, y esto digamos, es una cuestión, digo, creo que la forma que Rivadavia primero manifestó la noticia fue la lógica desde un partido político, ¿no? Desde los juegos de la política y demás. Y que claramente es parcial, digamos, y es honesto, porque lleva un sello de un partido político y demás. Sí, leyendo varias veces el comunicado no encontré agresiones personales, ¿no? Tiene que ver con la función pública y un acto dentro de la función pública y una manifestación política de solicitud de explicaciones por ese actuar. Eso en términos generales. Lo ideal es que la imparcialidad esté en el periodismo, pero la noticia fue 5 días antes de que el comunicado, o más, no me acuerdo, sale en un medio nacional una noticia donde, bueno, está, digamos, está la copia de la denuncia, firmada, hasta la firma en la noticia del senador Martínez, y bueno, lo que hizo Rivadavia primero es pedir explicación. Lo que podía pedir, lo puede pedir un vecino, lo puede pedir el gozo, lo puede pedir el periodismo. Y por eso digo, en términos generales, eso, ¿no? Ahora, el caso es un caso de narcotráfico y la política. Es el caso Escapolán, donde es un fiscal que actuaba con relaciones con la política desde hace tiempo. Tal vez el caso más resonante, o el que uno puede ver que llega al jury, es por la denuncia de la doctora Carrió con respecto a Leones Blancos, que fue muy alevoso, que estuvo en los medios nacionales en su momento, en el programa de La Nata hay un informe, se encuentra, digamos, la policía se choca con un gran cargamento de cocaína, y se comunican con el fiscal antes digamos, que no tenía competencia en ese lugar, antes de la denuncia. Bueno, eso está todo probado en la causa con llamados telefónicos y demás. La droga no va a destino, bueno, todo muy complejo, pero en realidad tiene 30 causas, digamos, irregulares, el fiscal Escapolán, que todas tienen que ver con el narcotráfico y demás, con una fuerte vinculación con el masismo, y en esto no hay grieta. En eso Rivadavia primero creo que intentó poner la noticia de los distintos diarios. No hay grieta, digo, en el periodismo. En página 12, hasta el diario de Berbisky plantea la relación con el masismo, que es el cohete de la luna del diario. Nación tiene un informe del 14 de abril muy bueno con respecto a eso. Clarín, bueno, y la noticia que salió en Infobae. En el último tiempo, esta causa, ese jury de enjuiciamiento, fue en el 2016. Y la realidad es que la política, y en esto cuando digo la política, es oficialismo hoy y oposición, ¿no? Acá no escapa nadie a la vinculación de la política con el narcotráfico. Tiene que ver que, digamos, desde el 2016 no se resolvía el jury de enjuiciamiento, que tuvo fecha el 17, y en las últimas semanas una acentuación de muchos agentes del masismo identificados, digamos, porque los organismos son la bicameral y el jury de enjuiciamiento, donde cada partido político tiene sus referentes. Digamos, hubo un montón de maniobras para retardar aún más, o que no se llegue a juzgar, o aún como hizo la fiscal del masismo, la senadora del masismo, que pidió la absolución. De 10 votos, un solo voto de una senadora que pide la absolución del fiscal, ¿no? Eso en el jury. La intervención de la bicameral interviene. La bicameral es donde está el senador Martínez y otros bloques políticos. Esa bicameral funciona en todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales. Dentro de la 13.000, bueno, de la ley, plantea que tiene que darse conocimiento, pero tardó 2 años en constituirse, y la causa viene del 2016.
y son 10 días, se debe tener intervención 10 días después de tomar conocimiento. Imagínense, de 2016 tardan 2 años y más. Bueno, ahí hubo un intento también del Frente de Todos, que presentó ante la Corte el pedido de que vaya a la bicameral. Entiendo también todo esto retardando que se llegue al fallo del jury. Claro. Ya estaba constituido el jury. Fue rechazado por la Corte. Y después, en la última semana, está esta denuncia que se hace contra la presidente, la jueza, que es la presidente del jury. Pero no es quien falla. Como te decía, falla todo el jury de enjuiciamiento, que tiene magistrados judiciales y, senadores y diputados, digamos, de los partidos políticos. Digamos, ese es el jury de enjuiciamiento para sacar a un fiscal, porque tiene fueros y tiene un proceso distinto al que es un proceso ordinario. Bueno, hoy ya con el resultado puesto fue condenado con 9 votos a 1 de la parte judicial, de la parte política, y como te decía, este voto en disidencia o pidiendo la absolución de una fiscal del masismo, pero todo relacionado con eso. Y cuando uno dice qué vinculación tiene, bueno, si va a los informes lo ve. Claramente fue el fiscal que tenía competencia en el municipio donde era intendente Massa, y calculo que ahí vendrá estas relaciones y demás. Después deberá tener una explicación, que seguramente la tendrá, y uno cuando hace acto de gobierno en la función pública la debe de ser. Eso es lo que nos convoca cada vez. Yo no entiendo, no creo que haya nada personal, sino más que nada el deber de explicar los actos, y bueno, y sobre todo esto porque hay un ataque a una jueza. Yo digo, en todo este proceso, y a veces porque me ha tocado intervenir en causas grosas como investigador, denunciante por mi función de secretario de gobierno, yo creo que la primera víctima es la jueza, ¿no? Que recibe una denuncia. La denuncia sí es personal, porque una denuncia penal a una jueza que le toca, digamos, abocada a la presidencia, o al borde, digamos, que una jueza civil y comercial, o sea que ni siquiera estaba, digamos, en estas cuestiones de fiscales, de causas penales, porque es recusada Arroyo Salgado, digamos, que era la juez natural. Y la realidad que a una semana es raro, ¿no? Y bueno, tendrá la explicación, que no soy adecuado para hacerlo, pero sí, claro, y todos coinciden en los medios, de que hubo una fuerte presión en el último tiempo del masismo, del cual el senador Martínez fue parte y agente, de que se retarde el juicio, de que no se llegue. Eso es, digamos, lo que está en los medios nacionales, y Rivadavia primero toma conocimiento por los medios nacionales. Manifiesta lo de los medios nacionales y toma conocimiento también de la documental que está en la noticia de Infobae, que está la denuncia y con la firma del senador Martínez, y pide las explicaciones. Después, cómo se interpreta eso y demás. Yo digo, lo que me preocupa de eso es esto de la vinculación de la política con el narcotráfico. Obviamente que esto no tiene nada que ver con decir que a alguien, que el senador o quienes venden droga, ni que estén traficando droga, ni nada por el estilo. Tiene que ver con lo que genera el narcotráfico, desde la compra de voluntades, cooptar las instituciones como esto. Este es un fiscal, imagínense, de esas 30 causas, toda la gente que está presa, procesada y demás, sin tener nada que ver. Hay un fiscal que está funcionando, digamos, consecuente con el narcotráfico. Eso es un daño, y así empezó, seguramente, porque Rosario, el conurbano, el conurbano, este fiscal actuaba en el conurbano, así que, y cómo actúa ante el silencio. Claro. Y yo creo que Rivadavia, primero, con haber alzado la voz, tiene un costo político, seguramente, pero haber alzado la voz es sacar de la clandestinidad y la oscuridad una cuestión que hay que poner en el tapete. Los silencios son proclives a que prolifere lo clandestino, lo oscuro, y que un día nos choquemos, como en Rosario, con los muertos en la calle, y que después ya nada alcance para resolverlo. Y no digo que vamos a terminar como Rosario por esto, digo el narcotráfico como estructura y demás. Si imagínense, en la provincia, este caso fue emblemático, y creo que fue, digamos, un poco de oxígeno, digamos, esta destitución de un fiscal que creo que si hay otros fiscales o otros que están relacionados en esto, lo van a pensar 2 veces, pero por lo menos hubo una acción positiva donde se resolvió una cuestión que este fiscal, de seguir funcionando, iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo.